Estreno en la televisión argentina, Las manos mágicas. En general hablamos de esta, ¿no? El guante blanco. Estamos acostumbrados los argentinos al robo de guante blanco, pero desde que un señor peladito se puso a tirar valijas llenas de guita por arriba de una tapia de un convento, empezamos a hablar de la otra, ¿no? La mano negra, que antes tenía otro significado. Blanca o negra. Es una discusión en la Argentina de hoy, ¿no? Porque hay gente que se horroriza por esta, porque es berreta. Y eso hace que perdone esta, porque es más fina. Porque esta es más de arriba, esta es más de abajo. Los de esta se justifican por esta, porque dicen que como estos la tienen toda, estos tienen que hacer tropelías porque si no, no pueden hacer política. Miren al nivel que llegó la discusión en la República Argentina, ¿no? Si robás con esta o robás con esta. Lo ideal sería, muchachos, laburen con esta. Mirá, ahí están. Lucho Pellegrini, Inesita Güemes, y se suma a una tercera esquina, la de Gorriti, acá con Lepera. Lucho Pellegrini, Inesita Güemes, ¿dónde estoy? Acá. No saben lo que son las manos mágicas. Miren lo que es el cambio del tiempo, el cambio de las generaciones. Semana de la reaparición de Cristina, la mano negra de López, los bolsos por arriba de la tapia, la mano blanca, la obra pública histórica en la Argentina. Presidente Macri, no nos horroricemos de qué sucede con la obra pública en la Argentina, porque tenemos algunos parientes y tenemos historia en el asunto. Ojalá la Argentina, las manos mágicas de la Argentina sean esas, las del laburo, las callosas, las de los guantes, las de construir, pero construir en serio. Cristina volvió a Buenos Aires, fue acontecimiento, se la vio bien. ¿Por qué estará tan bien Cristina? Fíjate. Me gustaría con todo esto que está pasando, y es una cosa que estoy trabajando y voy a proponerle al juez de la causa, que se haga realmente una auditoría de la obra pública realizada durante nuestro gobierno. Yo quisiera una auditoría realizada sobre la obra pública que comprendiera y que fuera hecha por consultoras, sociedades públicas, privadas, que se pueda hacer perfectamente. De la misma manera, yo que el Consejo de la Magistratura ahora ha decidido una suerte de auditoría sobre los juzgados federales en los últimos 20 años. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una auditoría, porque ¿sabe qué pasa? Esto de decir alegremente hay sobreprecios en la obra pública, o decir, por ejemplo, la mentira inventada de que a partir de que alguien le alquila a usted un inmueble, esa persona, porque es contratista del Estado, está usted pagando un sobreprecio en una obra pública a partir de contratos de inmuebles. Realmente disparatado, nunca visto en el mundo. Auditar la obra pública, hubo auditorías sobre la obra pública, no le salen bien los números al gobierno anterior. La verdad hay que decirla, si hiciéramos una auditoría de la obra pública en la historia de la República Argentina, seguramente tampoco saldría muy bien, pero eso no justifica a los que lo hacen mal, porque si todos lo hacen mal, no es saber quién lo hace peor de los que lo hacen mal, es empezar a hacerlo bien. Nos metemos en el Gran Buenos Aires. Hoy, Ramiro Tagliaferro. ¿Qué tal, cómo va? Intendente de Morón. ¿Cómo andás? Martiniano Molina, el pequeño Martiniano Molina, intendente de Quilmes. Marcelo Leiras, director de la carrera de Ciencias Sociales de UDESA. ¿Arranca la obra pública en el Gran Buenos Aires? Bueno, yo creo que sí, ¿no? A ver, me parece que en el caso particular de Morón, que puede bien ser tomado un ejemplo representativo de conurbano de 13 obras nacionales, la gestión anterior nos entregó 11 obras paradas. Reactivamos prácticamente todo, más del 80%. Tuvimos que readecuar precios porque esas obras estaban pautadas y pensadas con el indicador del INDEC, por el cual el contratista no podía llegar a fin de obra. Eso por un lado, pero por otro lado me parece que la buena noticia también histórica para nosotros, para los intendentes de la provincia, es que la gobernadora haya decidido incluirnos de manera directa en los beneficios del endeudamiento. Digamos. Hay 7.000 millones de pesos de la provincia de Buenos Aires que llega de manera directa a los municipios, más allá de la obra y la planificación que tiene la provincia. Cada uno de nosotros, a su vez, hicimos una planificación, la presentamos
en el Ministerio de Infraestructura y es lo que estamos ejecutando con mucha ansiedad. En el caso nuestro ya los hemos licitado y estamos esperando para empezar con ese trabajo. La gobernadora es María Eugenia, ¿no? ¿Están tan enojados no? No, bárbaro. Bueno, porque se separaron la gobernadora y el intendente. Martiniano, ¿arranca la obra pública? Quiero que me digan si arranca la obra pública con tufo o sin tufo, ¿no? A ver, muchachos. Bien. Primero, similar la situación de Quilmes, quizás con respecto a Morón, un poco más complejo el estado de la ciudad, ¿no? Ustedes saben perfectamente, quien pasa por Quilmes, quien ha ido a visitarla, han visto el deterioro, bien, Quilmes, sí. El deterioro de los últimos años, el crecimiento de las áreas más marginales, ¿sí? Toda la parte de la periferia. Impresionante fue. Impresionante, más de 90 villas de asentamientos, con situaciones de marginalidad realmente muy, muy duras. Con respecto a la obra pública que hemos heredado, que recibimos, creo que lo más duro tiene que ver con las viviendas, los planes de vivienda. Encontramos casi 900 viviendas en distintos estados de avances, obviamente con certificados, muchas cosas extrañas, cosas que ya hemos denunciado, y obviamente retomar la obra de esas viviendas porque hay mucha gente esperando habitarlas. Después, con respecto a otras obras como bajovías y demás, también frenados, también parados, con dinero o con recursos que han sido parte de las auditorías y que realmente no coincide el estado de avance de obra con lo pagado. Así que nosotros sí hemos retomado esa agenda por una situación que tiene que ver con el tránsito en Quilmes, con todo lo que tiene que ver con el transporte, obviamente, y obviamente la problemática para los vecinos. Nos ha llevado mucho hacerlo, mucho tiempo, porque realmente estaba todo muy, muy torcido. Y de todas maneras, esto que dice Ramiro con respecto a la ayuda desde la provincia, sería imposible, sino para un distrito como Quilmes poder avanzar, porque realmente los recursos son finitos, muy, muy justos, porque tenemos un plantel de empleados realmente muy importante, casi 8.000 empleados. Para un distrito como Quilmes realmente es muchísimo, pero bueno, nosotros no estamos en plan de sacar gente, sino de que la gente trabaje, que la gente se incorpore a esta nueva planificación que tiene que ver con el laburo y con el avance, ¿no? Ahora volvemos a lo concreto del Gran Buenos Aires, que siempre es tema en la Argentina. El año que viene va a haber elecciones, hay una situación social bastante delicada. Ahora nos van a contar Ramiro y Martiniano cómo la están viviendo y cómo se está viendo en Morón y en Quilmes, por oeste y por el sur, dos distritos muy importantes. Marcelo, ¿qué le hace a una sociedad vivir en estado de sospecha? ¿Qué se construye? ¿Qué idea de país construye un estado permanente de sospecha? Yo creo que se vive muy mal en estado permanente de sospecha. Y las democracias que funcionan sin confianza son democracias que tienen relaciones políticas más tensas, pero en general, más allá, me parece, de las relaciones políticas, creo que es incómodo vivir en una situación en la cual uno no puede confiar, no solo en los funcionarios públicos, ¿no? La sociedad argentina... Nos debemos eso, es el debate de fondo, armar un sistema confiable, con mayores permanencias y más confiabilidad. Sí, yo creo que es un problema social extendido. Las responsabilidades no son idénticas, ¿no? Uno no puede esperar lo mismo de todos los ciudadanos que de los ciudadanos que ocupan cargos públicos y asumen una responsabilidad y que además piden el voto, ¿verdad? Pero sí me parece que es importante que consideremos que vivimos en una sociedad donde desconfiamos mucho unos de otros y que es una tarea reconstituir esa confianza. ¿Cómo está la situación social en Morón y en Quilmes? O sea, vamos teniendo noticias de que el impacto del ajuste en el arranque del gobierno Macri fue fuerte, fue difícil de sobrellevar, sobre todo en el segundo y tercer cinturón del Gran Buenos Aires, pero tanto Morón, mucho más Quilmes, con sectores de pobreza importante. De eso hablaba Martiniano en el arranque, ¿no? Sí. Sí, a ver, yo creo que a esta gestión, al presidente, a la gobernadora y a nosotros mismos, lo que nos toca también es sincerar una situación, ¿no? Digo, me parece que un poco la consecuencia de este sinceramiento es el momento social difícil que estamos viviendo. Nosotros somos optimistas respecto del segundo semestre, claramente, pero me parece que también la gente está cansada de los dirigentes que le hablan de nubes de color. Digo, nosotros somos la primer ventanilla del vecino. Sí, sigan la zanahoria como el burro, ¿no?
Claro, vos sos la primera ventanilla del vecino, ¿y qué vas? ¿Se va a sacar en la hipocresía y decir, no, pero si, no, ¿qué tal? No hay problema social, no estamos socialmente complicados o en una crisis? Claro que estamos. Concretamente, sin repartir culpas, sino mirando para adelante, ¿qué es lo que hay que resolver? ¿Cómo está Morón? ¿Cómo está Quilmes? ¿Cómo están asistiendo la situación concreta de personas concretas a partir de la realidad concreta? Bueno, nosotros en Morón lo que hicimos fue, primero yo llamé y convoqué directamente un gabinete social, todos los secretarios que tienen competencia directa o indirecta sobre temas sociales, a trabajar específicamente un paquete de medidas. Una de las primeras medidas que hicimos, que además lo logramos también hacer, digamos, por unanimidad del Consejo Deliberante, con el propio kirchnerismo y también con el Frente Renovador, fue, digamos, un esquema donde subsidiamos a los clubes de barrio, a las pymes y a los comercios, que son generalmente los más afectados en sus costos fijos. La realidad es que hay clubes de barrio con lo importante que son la función social que tienen, que en función a lo que se les ha triplicado o cuadruplicado la tarifa no podrían abrir. Y por eso es fundamental que estén, porque son los clubes que nos sacan los pibes de la esquina. Entonces lo que estamos haciendo es trabajando sobre ese tema con subsidios concretos, también en muchos casos con la exención de la tasa, que es lo que los intendentes, lo que podemos hacer nosotros a nivel local, como te decía, con el acuerdo del Consejo Deliberante. Después, por otro lado, ¿a repartir comida, Martiniano? Sí, la verdad, Quilmes, a ver, repartir, eso suena bueno, asistir en la emergencia con alimentos, porque sí, la gente no tenía para comer. Sí, pensemos que Quilmes hoy tiene casi 180.000 personas viviendo en estado de marginalidad y alta marginalidad. Realmente la situación es preocupante. Estamos allí presentes con desarrollo social, haciendo todo tipo de operativos, y encima de la cuestión, desde luego que el alimento es fundamental, las copas de leche, y te digo, a veces no llegamos porque realmente hay una cantidad de comedores enormes, muchísima gente muy humilde que está dando respuestas y ayudando, y nosotros obviamente los asistimos como Estado para que tengan recursos, para que tengan alimentos. Y la verdad que es complejo porque a la vez se vive una situación en esas zonas de violencia, entonces, y de distintas, digamos, coyunturas políticas, por cuestiones que ustedes saben muy bien lo que es Quilmes históricamente desde lo político. Entonces, estar presente, estar cerca, esta mirada de Ramiro... La presencia da contención, pero la urgencia es la comida. Totalmente, la comida. Por eso nosotros estamos allí trabajando muy cerca del vecino y llegando con alimentos, con recursos, con asistencia. Así como está la discusión esta falsa entre los guantes blancos y los guantes negros, hay una discusión bastante trucha sobre la pobreza en la República Argentina, porque todo se parcializa, todo se politiza, se echan las culpas. Es grave, es serio que en 6 meses se hayan creado 1,5 millones de pobres nuevos por medidas económicas. Es una situación que se complica mucho más. Ahora, también es serio y es problemático haberse retirado después de 12 años y medio de un gobierno con 11 millones de pobres, o sea, no haber resuelto el tema de la pobreza. ¿Qué imaginario construye un país donde la discusión sobre la pobreza es tan falsa que no se resuelve la pobreza, sino que se la agranda? Yo creo que es una imagen falsa. Argentina tiene un problema con la pobreza, primero que es no reconocer que tiene un problema de pobreza, ese es el problema más importante. Argentina tenía niveles de pobreza muy bajos a fines de los 80 y pasó desde mediados de los 90 a tener niveles de pobreza cercanos al 20% y casi siempre superiores al 20%. Y me parece que entre un tercio y un cuarto de la población, ahí nos movemos. Y no nos enteramos de eso. En muy pocas campañas electorales presidenciales la pobreza fue un tema central. Lo hizo el presidente Macri en esta última, pero por ejemplo en la campaña de 2011 la pobreza casi no se mencionó, en la del 99 tampoco. Y vivimos también durante, por lo menos desde el 2007 hasta 2015, sin datos de pobreza, con datos del INDEC que todos sabíamos que no eran confiables, ¿no? Entonces me parece que lo primero es reconocer que hay un problema de pobreza y reconocer que es un escándalo que haya los niveles de pobreza que hay en un país productor y exportador de alimentos. Y en un país que vive en emergencia económica desde hace 25 años, por lo menos, ¿no? Bueno, sí, con una economía bastante volátil. Ese es el problema, que tuvo años brillantes entre 2003 y 2011, no desde 2011, pero sí creció muchísimo en esos 8 años, y ese crecimiento no permitió una reducción significativa de la pobreza. Sí, desde acá, en el barro le decimos a los macristas, muchachos, hay medidas que generan pobreza, y decimos del otro lado que hay medidas y hay políticas que, extendidas en el tiempo, no llegaron a resolver el problema, y si en 6 meses se rompieron estructuras de una
entre comillas, revolución amasada durante 12 años y medio, cuál era la profundidad real y verdadera de esa revolución. Dame una tanda, por favor, y ya volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. A vos te digo, a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. El nuevo Chevrolet Cruze con tecnología OnStar y MyLink para que tengas conectividad total. Chevrolet, find new roads. Acá conversábamos en el corte con Martiniano Molina, tengo pariente, familia en el municipio de Quilmes, el crecimiento de los barrios populares, los barrios marginales, sobre todo sobre el costado de la autopista, que es lo que uno ve en el tránsito de ida y vuelta, fue impresionante sobre los últimos años, incluso sobre la década ganada, ¿no? La llamada década ganada. Sí, te diría que lo que uno ve en realidad no es lo más duro, porque en definitiva ese traslado que uno hace por la autopista es el monte Matadero, es el que uno ve, que está a la derecha, y hacia la izquierda que tenés el río, yendo hacia La Plata, digo, no es lo más duro lo tenés en el oeste, lo tenés en el oeste norte, o sea, y lo tenés en el oeste sur también. Itatí, por ejemplo, es una villa que ha estado mucho en el tapete en los últimos tiempos, tiene más de 60.000 habitantes, es la segunda villa más grande de Latinoamérica. Digo, estamos hablando, y a todo esto que hablamos antes, países en es sí un mismo. país, hay que incorporarle a lo que es de lo más duro que estamos transitando, que tiene que ver con las drogas. Entonces el tema, este combo, es un combo realmente explosivo y donde los más jóvenes, los más chicos son siempre los más perjudicados. Nosotros, por ejemplo, en Quilmes no había un solo trabajo, digamos, serio con respecto al sinceramiento, con respecto a las drogas y lo que sucede en los barrios. Y empezamos a trabajar, nos empezamos a meter, hicimos obviamente un trabajo fuerte. Hoy Quilmes está trabajando para hacer el Congreso Nacional de Adicciones, que va a ser en octubre. Va a estar Facundo Manes acompañándonos. Realmente es una apuesta enorme. Aparte de decir, esto está pasando. Y realmente es como decíamos antes, si no lo sinceramos, nunca lo vamos a poder resolver. Sinceramiento, una palabra que se puso muy de moda en este momento. Tagliaferro, ¿qué te pasa a vos cuando se hace campaña electoral hablando de pobreza cero, cuando las primeras medidas del gobierno generan naturalmente o antinaturalmente mayor pobreza, cuando en el primer semestre del año se empieza a discutir que bueno, pobreza cero es una manera de decir? Antes Marcelo decía hasta dónde estamos discutiendo en serio la pobreza. ¿No tendrían que juntarse los intendentes del Gran Buenos Aires para plantear una emergencia? Dos o tres temas ahí. Primero, a ver, yo no coincido con vos en que esta gestión haya generado pobreza en términos estructurales. Como decía Marcelo hoy, digo, acá hay toda una cuestión que viene de hace muchísimos años. Ni siquiera te voy a hablar de la década ganada, inclusive de antes, como bien mencionaba recién. Ya llamamos todo la década ganada. Claro, de los mismos 90. O en serio. Digo, acá hay una realidad que es la siguiente. La Argentina tenía una pobreza estructural que no era un tema de los dirigentes, que no era un tema de la campaña y que no era un tema de la política pública. Lo mismo que las adicciones que dijo recién Martiniano y sobre el cual yo también estoy trabajando en Morón. Entonces, permitime decirte esto, que yo no creo que estas medidas hayan de verdad, de fondo, aumentado la pobreza estructuralmente hablando, porque además esto es un efecto serrucho. Claramente esto se recupera después ya con... Digo, el peor indicador de la pobreza es la inflación. Y fíjate que el segundo semestre vamos a tener la mitad de la inflación de la que veníamos teniendo y de la que nunca nos enteramos, con la que nos tocó convivir. No nos la contaban, nos Por eso te digo. Claro, nos enteramos que íbamos al supermercado, digamos, pero en realidad no la tenemos ni cuantificada, ¿no? Digo, entonces me parece que eso igual
es un paso adelante. Y me parece también, yo soy optimista en este tema, ya hablando más concreto de nuestro día a día. Yo creo que uno de los saldos que dejó esta elección fue, y no lo planteo desde lo partidario, lo planteo desde lo metodológico, fue otra dinámica y otra forma de ver y de hacer política en la provincia de Buenos Aires. Digo, el corrimiento casi definitivo de todos los varones con lo que significaba su práctica y su metodología. Y la llegada de intendentes nuevos, con equipos nuevos, con muchas ganas de hacer, con otras prácticas, con otra mirada, de otra generación. Coincidiendo esto con una gobernadora también joven con esta mirada, hace que exista otro tipo de sinergias. Digo, te voy a dar el ejemplo puntual. La gestión anterior de Morón no se hablaba con la gestión de Merlo ni con la gestión de Hurlingham, ¿sí? Y eran del mismo partido político. Yo en Morón soy de un partido político diferente a mis compañeros. Y con Hurlingham fueron el mismo municipio hasta no hace tantos años. Claro, claro. No, o sea, Morón en mi caso estaba aislado con otros intendentes que eran del mismo partido y que no se hablaban. ¿Cómo vas a articular la política pública? En este caso lo que sucedió fue, somos intendentes nuevos, jóvenes con otra práctica. Políticas sociales, educativas, salud, transporte, o sea, tenés que hablar. Totalmente, pero fíjate esto, de diferentes partidos. Digamos, en Merlo está Menéndez, con el que tengo una relación inclusive hasta personal. En Hurlingham está Juan Zabaleta. Y sin embargo estamos articulando todo el tema del límite con Merlo del asfalto de obra hidráulica, con Zabaleta estamos haciendo todo el tema de la Ruta 4 y charlamos y miramos la política pública. Es decir, creo que hay un paso adelante y hay una expectativa en cuanto a la forma de trabajar. Nosotros entendimos con esta generación de intendentes que dejamos lo partidario electoral para el momento de la discusión electoral y de las elecciones y hoy nos abocamos todos a la política pública, que es cómo le vamos a resolver el problema a los vecinos. Y estamos trabajando constantemente en los bordes. Digo, lo cual me parece que está bueno. Lo mismo pasa en lo social. Digo, yo tengo atiendo muchísima demanda. Morón, en la parte de segundo y tercer cordón, es límite directo con Matanza de un lado y con Merlo del otro lado. En lo que es atención primaria de salud, yo más del 50% atiendo de un distrito y de otro distrito. Claro. El 58% del nacimiento del hospital de Morón, hospital municipal, el 58% de los nacimientos son de vecinos de la Matanza. Tenés hospitales regionales importantes, o sea que concentran población no solo del municipio donde están, sino de los alrededores. Exacto. Marcelo, ¿cuánto creció o maduró la sociedad argentina, el sistema político argentino? Porque estas políticas o estas primeras medidas es polémico si generaron pobreza estructural, no generaron pobreza estructural, pero la gente está preocupada, la clase media está preocupada para pagar el gas, qué sé yo, ayer yo hoy salía del trabajo compañeros que no son pobres ni tienen dificultades para alimentarse, pero boletas en la clase media de 3.500 pesos, 3.800 pesos, 4.000 pesos de gas, sorprende y hay que replantearse todo para poder pagarla. ¿Cuánto maduró la Argentina? Porque lo que pasamos es un ajuste sin crisis, es un ajuste con ganas de conversar, es un ajuste con un nivel de diálogo importante. ¿Maduró la Argentina? ¿El 2001 nos pesa de alguna manera positiva en el sentido de decir estamos cuidando que de ninguna manera podamos volver a una situación así? Yo creo que Argentina salió bien políticamente del 2001 porque había madurado antes. Para mí la maduración importante fue la salida de la dictadura. Y para mí yo coincido, hay una diferencia generacional importante en la dirigencia y tiene que ver no con la dirigencia que haya empezado a hacer política en democracia, porque la anterior también había empezado a hacer política en democracia, sino con gente que fue a la escuela en democracia, que es una cosa muy distinta, ¿no? Y eso creo que se percibe. Y creo que ha habido aprendizajes políticos muy importantes en la clase dirigente y en la sociedad argentina. Es una sociedad bastante más civilizada que antes. Argentina fue un país muy violento. Argentina fue un país de enfrentamientos muy duros. Fuertes. Fue un país también de mucha responsabilidad fiscal. Naturalmente, estos aprendizajes no se hacen de la noche a la mañana y está lejos de ser un país brillante desde el punto de vista administrativo, ¿no? Bastante lejos quizá. Pero, por ejemplo, tiene un partido de centro-derecha que para mi gusto es Cambiemos, que comparado con otras centro-derechas latinoamericanas tiene un compromiso con la democracia mucho más firme. Acabamos de ver un impeachment en Brasil en el cual
un político que ahora tiene 20% de popularidad en las encuestas y de intención de voto presidencial celebró un torturador en el Congreso de Brasil, ¿no? Entonces me parece que es importante valorar sí, que el modo difícil, imposible de pensar en la Argentina. Sería absolutamente imposible, por suerte creo yo, estoy muy orgulloso de eso y muy contento de vivir en un país que es así. Sí, muchas veces esas cosas no las vemos porque estamos tan en la tensión del día a día y en la pelea. Tenerlos en cuenta porque es un recurso y es el recurso que nos va a permitir resolver los problemas. Confiar en que la sociedad madura y que la discusión política está bien y que la participación política está mucho mejor que la discusión política. Muchachos, Gran Buenos Aires, policía. Me da miedo a mí eso. ¿A ustedes? Casi la madre de las batallas. Yo te diría más que policía es seguridad y crimen delitos, organizado. sí, pero y crimen con una policía que está siempre en debate, en discusión. Ahora está en discusión si el jefe de la policía es narco o no está. No es narco. Mirá, en la provincia de Buenos Aires. Yo lo que creo es que viene de ahí, punto. Aparte, viene de tu zona el jefe de la poli. ¿Sabes que no? A ver, hasta donde yo sé, no. Ayer había una discusión de si había estado destinado en Morón o no. No es claramente un vecino nuestro. No es lo importante. Yo creo que la discusión ahí también, como hablamos hoy, viene de antes y es más profunda. Digo, hay una primera pregunta. ¿Vos podés tener una fuerza de seguridad que tiene 98.000 agentes? Digo, complicado. Pero independientemente de eso, la institución, como todo... Ya 98.000 tipos armados me dan miedo. Bueno, pero lo que digo es, la institución me parece que como todos lados las generalizaciones son malas. Digo, a ver, la prueba de que hay policía buenos son los que estuvieron en Rodríguez, que no aceptaron la coima en el convento, digamos, ¿no? Le ponen el pecho todos los días y nadie se entera. Exactamente, por nada además. Eso es así. Por nada. Ahora, por eso te decía, me parece que las malas batallas, el tema del crimen organizado. Digo, acá nosotros estamos peleando con el crimen organizado, digo, y quedó totalmente a la vista en los primeros meses de la gestión. Digo, cuando la provincia de Buenos Aires, que es quien tiene la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad, salió a demostrar con medidas de política pública concreta que se había acabado, digamos, la recaudación, que se había acabado la valija, que no íbamos a permitir un montón de cosas, que los comisarios y los jerárquicos de la policía y el servicio penitenciario tenían que explicar lo que tenían y cómo habían llegado, etcétera. Sí, empezaron a venir los anticuerpos. Tema dificilísimo en pocos minutos. Es muy complicado. Vamos a tener que hacer un programa o varios a propósito porque les estalló de algún modo en la cara, ¿no? En el arranque de la gestión y a vos particularmente muy cerquita con todo el tema de la nata y todo eso. Complejo. En Quilmes, ¿no? Sí, habla de la historia de Quilmes y donde estamos. Particularmente nosotros creamos la Secretaría de Seguridad que no estaba en Quilmes, una cosa increíble. Obviamente destinamos muchísimos más recursos. Pronto se va a ver en la calle mucho más vehículos, mucho más presencia, porque la provincia de María Eugenia ha determinado que parte de ese dinero, esos 3.000 millones, se destinen a seguridad, cosa que es absolutamente necesario. Lugares como Quilmes, donde tenía un centro de monitoreo que era realmente una vergüenza, estamos haciendo un centro de monitoreo en serio, trabajando todos en conjunto, con los distritos vecinos y regidos de la provincia. Porque es lógico que esto, digamos, esté integrado en un plan. Si cada uno hace la suya, nunca lo vamos a poder combatir en serio. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Martiniano, gracias por meter las patas en el barro con nosotros. Tagliaferro, muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias por venir. Un gusto conocerte. Dura poquito en el barro, ya va a durar más. Vamos a saltar la grieta. Esto lo hacemos así, mirá. Y ahí están Lucho, Pellegrini. ¿Cómo va, amigo? Gorriti. ¿Qué tenemos? 9 de julio. Lepera, 9 de julio, Día de la Patria. A ver, alumno, ¿qué se festeja el 9 de julio? Sí, que es un fin de semana largo. En el barro, hasta la semana que viene. Feliz Día de la Patria, bicentenario de la Patria.